Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, que cuentan? Gracias por estar del otro lado, así arrancamos. El gran programa tenemos por delante. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, buenas noches. Bueno, mucha, ¿cuánta gente? Sí. Por favor. Sabida hace mucho que no viene. Es cierto, hace mucho que no. ¿Cómo anda? ¿Bien? No, Bueno. no estamos bien. Estamos mal y vamos peor. Bueno. Hasta dentro de 2050 más o menos. ¿Cómo anda, Milei? ¿Bien? ¿Cómo anda, Del Moro? ¿Es cierto que te robó una novia Marcos Peña? ¡Oh! ¿Él a vos o vos a él? A ver, yo no tengo así relaciones estables, así que difícilmente me pueda robar algo. Lo único que hace es robarme a impuestos y no darme nada a cambio. Pobre mujerino va a estar. Sí, le robó la novia. Bueno, igual todo el mundo le... A mí me debe ser 10%. Yo te hice famoso a vos, Milei. No sé si bueno o malo eso. ¿Eh? No, eso, yo estoy muy agradecido por lo que vos has hecho por mí. En serio Escucha, lo digo. tiré un archivo la semana pasada tuyo. Lo vi, yo estaba en Sí. México. ¿Viste el programa? Estaba en México y me llegó el video Claro. de la discusión Con Amadeo. con Eduardo Amadeo. Hace un año. Sí, exactamente hace un Anticipaste año. todo. Bueno, está Gaby Natal, ¿cómo te va? ¿Periodista argentina? Sí, periodista argentina. ¿Ganadora de cuántos semis? Tres premios Emmy. Tres- Te tenemos traje Emmy. uno, Mirá, traje chico, uno. Yo me quiero ir acostumbrando porque en algún momento voy a ganar un... Por ¿Qué Por conectaste? ¿Qué supuesto, conecta, Camila? agarralo con fuerza. No, mirá lo que es Decretalo esto. ya, Santi. Mirá, lo voy a decretar. Muy bien. Bueno, gracias por... Academia. ¿Cómo anda? ¿Bien? estás? Ahí te dan un beso. Bien, gracias por la invitación. No, a Muchísimas vos. gracias. Muchas gracias por venir. No, si no es mío, por favor. sacátelo, Ponéselo ahí, por favor. ponéselo ahí, por favor, que es de ella, Vamos a hacer un lugarcito ahí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy Acá bien. ganadores de Emmy ninguno, chicos, la verdad No, que el Emmy sí. no. Acá- Es todo cabotaje Vos acá. ganaste Martín Fierro. Martín Fierro y Conex. Y bueno, Conex no es poca cosa, no, es prestigioso. no te vas a chica. No te chiques que no sos tan grande, decía un conocido. Gracias, Cuni. Mis hijas están fascinadas con las máscaras, las ponen en aquello. Al final del programa te voy a poner una máscara coreana, Milei. Escucha, ¿tenemos Cuni? Busquen. Ahí va. Yo te acompaño. Dale. Sí, The Mask. La acabamos de encontrar a Elisa Carrió, habló en exclusiva para Intratables, la palabra de la élite en este momento, un día que la verdad que descomprimió un poco, ¿no? Por un lado ese, por otro lado el índice de inflación que es duro. Preocupante. Duro, preocupante. Alto. 2,7 fue, ¿no? Exactamente. Bueno, el rey tiene está más alto. Bueno, por algo. Che, desdramaticemos un poco porque si no me voy a cansado. enfermar. Me voy. Me voy. ¿Viniste muy dramático hoy? No, el país es dramático, con El lo cual país es si dramático. no me voy. Claro. Francatelli aprovecha para hacerme el soundtrack. Sí, hago. Le voy a sacar el laburo al sonidista, ¿viste? Efectos. Con efectos. Lo importante fue que se haya frenado la corrida hoy, que haya funcionado lo de la... Maravilloso, como yo le dije la semana pasada. Lo más importante es la inversión externa a tasa fija y en pesos. Porque ¿saben qué pasa? Los que desestabilizan allá arriba son los mismos de acá, que operan con bonos allá. Son los mismos. Posibilidades, hablaste de un golpe Yo ya hice- cambiario. yo ya voy a sacar toda la información de quiénes compraron, cómo levantaron, a quiénes están ligados y van a ver, tengo el cuadrito. ¿Está vos? ¿Se queda tranquila la gente? No, pero parece que doy tranquilidad, algo de madre debo tener o de abuela ya. ¿Cómo te viste conduciendo ahí? Me encanta. Ahora voy a hacer la próxima almorzando con Lilita y los voy a invitar a ustedes de invitada. Me encanta. En algún momento se habló que con Vidal por el tema de las tarifas hubo alguna rispidez que hayas propinado como ese espacio para la crítica. ¿Fue así o no? No, con María Eugenia. Miren, todos actuamos de conjunto. A veces lo disimulamos. Pero Horacio, María Eugenia, lo que quiero decir que acá lo ves. La unidad de Cambiemos es enorme. Buenísima la nota de Albano Piacenza ahí con Lilita Carrió. Estuvo, ahí estamos viendo las imágenes, estuvo con María Eugenia Vidal. Le hizo un reportaje, porque ahí es donde el hábitat de Carrió, y al margen del reportaje a Vidal, de la imagen de dos mujeres potentes dentro de ese espacio, hizo algunas consideraciones. Dijo que ella hace poco tiempo le dijo al presidente que se suicidaba con el tema de las tarifas si no le encontraba una tarifa como dice ella, que ella la aplanó o la pisó para que se paguen cuotas. Dijo que el presidente muchas veces
no piensa demasiado en su futuro político y se pasa. Porque dice, todo el mundo hace una especulación, che, la elección, che, esto, y él quiere hacer transformaciones más allá del resultado político que tenga futuro. Pidió que los diputados de Cambiemos tengan más participación y hablaron también de esa mesa chica donde hoy se va a sumar Sanz, el famoso Sanz de Mendoza, parte fundamental de la Unión Cívica Radical, y en representación de Carrió en esa mesa de Frigerio, Monzó, Sanz, va a estar Sánchez. Tenemos lo que pasó, lo que aconteció, juntas. Por un lado Lelita Carrió, por otro lado María Eugenia Vidal. Esto pasó hace horas nada más, mirá. Te agradezco mucho, yo sé los días que estamos pasando todos, pero me parece que Dios sabe por qué hace las cosas y en qué horario. ¿Eh? Porque acaban de cerrar los mercados espectacularmente. Más allá de lo que es la disputa del poder, que es lo más aburrido que yo vi, esto viene antes de las elecciones, etcétera, hay tiempos que son arquitectónicos, que son de unidad. Y las crisis o te fortalecen, o te matan o te fortalecen. Yo creo que la última crisis nos fortaleció. Porque hace 2 o 3 meses varios dirigentes venían jugando a que yo rompiera. Y si ustedes leían editoriales en los domingos era, bueno, en Carrió no se sabe, vieron que yo siempre tengo algo de... En realidad soy mucho más racional que todo, pero como me dijo mi nieta, abuela, yo no soy loca, me hago la loca para pasarla bien. Pero mirá que en matemática me dijeron que soy la más inteligente. Yo creo que me hago la loca para pasarla bien porque además pego unos sustos terribles. Bueno, a ver, vamos parte por parte. Claudio, sí, buenas noches. Buenas noches. Hoy fue un día de vuelta de refuerzo político, un poco como decía Paulo, Carrió, que había tomado un protagonismo durante la mitad de la crisis. Recuerdan ustedes esa visita a la Casa Rosada, tomando el micrófono, atendiendo las preguntas que muy bien registró Lili aquel día, cuando recién estaba despuntando y no se sabía dónde terminaba la cosa. Estos días también dio un reportajes, atendió periodistas, apareció en los medios, en todos lados, con el mismo mensaje. 2. Cambiemos no se rompe, yo estoy adentro, yo soy la garantía. Bueno, no lo dice, pero un poco lo sugiere, de tranquilidad, de paz, etc. Y el presidente tiene corazón, el presidente... no es la persona dura que ustedes ven, se preocupa por los argentinos, se ve, ella tomó esa parte del mensaje que están saliendo a dar. Lo que pasa, si le todos podemos buscar un lado positivo a todo esto, fue que sumaron nuevamente al ala más política. Revivió de todo. Cambiemos, revivió Monzó y Frigerio. Claro que sí. Ahora parece más, Parte por lo menos fundamental, en ¿no? algún estamento, alguna coalición de gobierno, que no la había habido nunca, una coalición electoral con socios que, no sé, que telefonean. Sí, y Marcos Peña con todo el poder. Pero para que le quiero preguntar a Milei, porque hoy había 2 opciones. Digamos, había mucha expectativa con el día de hoy. Uno, que explotar finalmente todo, y otra, que la cosa se tendiera a enfriar. ¿Qué pasó hoy, Milei? Buenas noches. Te saludo nuevamente. Mira, yo lo describiría como una victoria pírrica. A ver, porque ¿qué es lo que, digamos, festeja el gobierno? Vieron, no estalló todo y el dólar cayó 1 peso. A ver, vamos a ver qué cosas hizo el gobierno, toda la parafernalia de cosas que hizo para que cayera 1 peso. Vendió 800 millones de dólares, primer punto. Otra cosa que hizo fue reducir los encajes de los bancos, la plata que tienen guardada los bancos, de los que depositan, ¿para qué? Para liberar fondos y compraran más Levax. No solo eso, colocó un bono, que se llaman botes, ¿sí? Por el equivalente de 3.000 millones de dólares. Ahora, esa gente compró pesos para poder comprar esos bonos, ¿y dónde están los dólares? Con lo cual esa es una gran incertidumbre. Y además vendió dólares a futuro. Esa es la primera parte. Es decir, vos hiciste toda una parafernalia enorme y solo lograste que baje 1 peso. Y no es solo eso, porque en realidad cuando vos venís mirando las distintas licitaciones de Levax, todas las licitaciones, el 20% no se renovaba. Y en este caso, misteriosamente, se renovaron el 100%. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana, las autoridades del gobierno se cerraron con los bancos, con los fondos de comunes de inversión y con ANSES para asegurar la renovación total. Y eso, digamos, si las Levax cotizaran, ¿sí? Y tuvieran calificación crediticia internacional, estaríamos en un default selectivo. Porque esa negociación no se hace voluntariamente, se hace contra el aparato represivo del Estado. Y te lo hago con un ejemplo bien fácil. Suponete tus ahorros de toda tu vida
¿sí? Que lo vas a usar en tu retiro. En el medio de la corrida cambiaria, ¿vos comprarías dólares o vas a especular con tasa de interés? ¿Qué estaba pasando? Todos estaban comprando dólares. ¿Y qué hizo el ANSES? ¿Te renueva las LEVAX? O sea, ¿qué hizo? Entregó el patrimonio de los jubilados. ¿Cómo? Y entonces, ¿esto era Cambiemos? O sea, digo, esas eran las mismas cosas que uno le podía criticar a Bocio, que prestaba a tasas por debajo de la inflación. Pero en la conferencia de prensa el ministro Caputo dijo, cuando le hicieron esa pregunta puntualmente, si algún ente del Estado había comprado, dijo que ninguno. No, renuevan. O sea, no renuevan. Es un negocio. ¿Un negocio qué? ¿Un negocio qué? No, a ver, digamos, quiero que quede bien claro esto. Si vos tenés un fondo de inversión de afuera y tenías que entrar hoy a renovar LEVAX, te echaban. ¿Sabes por qué? Porque esa negociación que hubo en el fin de semana no es mercado, es por fuera del mercado. Eso, digo, podés preguntarle a los especialistas en deuda, ¿sí? Digo, por si no me querés creer a mí, y ¿sabes qué? Eso sería un default selectivo. No es un default selectivo básicamente porque las LEVAX no cotizan afuera. Por favor. Comprar, Agustín, buenas noches. Buenas noches. La otra visión de otro economista, sí. Bueno, yo creo que hay que ver cómo llegamos hasta acá, que eso es lo que me parece que es lo más importante. Y llegamos hasta acá porque el gobierno actual, en las elecciones del 2015, no dijo qué es lo que estaba pasando. Pusieron globos de colores, globos amarillos, muchas sonrisas, y ganaron las elecciones, tirando buena onda. Cuando empieza el gobernar... Eso es lo que dice Melconian. Eso es cierto punto, sí. Es una realidad. Cuando empieza el gobierno, tampoco lo dijo. No empezaron a hacer las cosas que tenían que hacer. Yo lo dije acá en el programa en el 2016. Le dije que tenemos un déficit fiscal de 7%, que si seguíamos así vamos a tener un default en 4 años. Y si vos mirás lo que está pasando, hasta el año pasado el déficit fiscal continuó en 7%. Con lo cual todavía no había bajado nada. Ahora empieza a bajar un poco porque siempre el gobierno mira el déficit primario. ¿Pero qué es el déficit primario? Cuando vos llegás a déficit cero del déficit primario, es que todavía ni siquiera empezaste a pagar los intereses. Es decir, que no pagamos los intereses, seguimos acumulando deuda. El gobierno quiso hacer un programa muy suave para ir ajustando muy suavemente para no tener costo social y poder ganar las elecciones del año pasado que ganó. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no se hicieron ninguna de las reformas profundas que requiere la Argentina. Y como no se hicieron las reformas profundas que requiere la Argentina, no vienen las inversiones. Obvio. Y como no vienen las inversiones, entonces la economía no crece. Porque te aclaro que Argentina está en inflación, es decir, en recesión con inflación desde el año 2011. ¿Le puedo preguntar quién dice que ese es el plan, que eso es lo que hay que hacer? Porque en definitiva da la impresión que si el presidente no hace lo que le están pidiendo los mercados reaccionan como si fuera la economía la que domina. Y hoy quedó claro que lo que manda es la política. Que lo que tuvo el gobierno es una crisis política. Perdón, me parece que no. Lo que hay es una crisis económica. El tema es muy simple. Pero evalúenlo ustedes. Déjame decir, es muy simple. Argentina tiene 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que están trabajando en el sector privado formal. No cierran los números. Hace 15 años atrás eran 7 y 7. Ahora es 22 a 8. Eso te da un déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tomás 30.000 millones de dólares del exterior, seguimos viviendo bastante bien. Pero ahora del exterior es como vivís de la tarjeta de crédito. Estás en tu casa, vivís de prestado con la tarjeta de crédito. Ahora te llamó el banco y te dijo, ¿sabes qué? El límite de tu tarjeta se acabó. No podés gastar más con la tarjeta. A ver si me le dice de compensa. Sí. Claro, porque hay un punto, digo, yo comparto plenamente con lo que está diciendo Agustín, y verdaderamente uno toma conciencia de la jodida que la tenemos los argentinos cuando empieza personas a decir que acá el tema es político. Vamos a esto. El 28 de diciembre, la política, ¿sabés qué? Con Marcos Peña a la cabeza, se lo llevó puesto el presidente del Banco Central. Lo apretaron para que llevara la tasa de interés a niveles del 20%, o sea, obviamente, digamos, de manera escalonada. Mirá lo que trajo esa decisión donde la política se la puso a la economía. ¿Usted cree que Marcos Peña, digamos, representará la política, Milei? Déjame terminar el argumento, porque encima que sos un bruto que empobrece a los argentinos, digamos, por lo menos se escucha. Entonces, mirá lo que pasó desde ese momento.
La devaluación de la moneda desde ese momento fue del 50%, cosa que castiga a los pobres y a los indigentes. O sea, están aumentando la pobreza y la indigencia. Se perdieron, a pesar de devaluar 50%, se perdieron más de 9.000 millones de dólares de reservas. ¿Sí? Como si todo eso fuera poco, la inflación se aceleró en más de 10 puntos. ¿Sí? Y la tasa, que era por lo que apretaron al presidente del Banco Central para bajarla, llegó a tocar un pico del 100%. ¿Sí? Y ayer, ¿sí? Digamos, en esta licitación de hoy se cerró en 40. Mira qué genialidad la política. Cada vez que la política gana, ¿sabes qué significa? Que desconocen la economía. ¿Sabes lo que creen? Que la ley de la gravedad no existe. Entonces hacen al pueblo subir a un piso 500, lo mandan a caer y mientras que va cayendo dice, ¿viste que no aplica? Después, claro, en el último minuto queda hecho un huevo frito. Pero no, claro, no, eso seguro que fue la culpa de otro. Así son. Y os viven proponiendo cosas irracionales. O sea, no, la ley de gravedad existe, ¿sabes lo que pasa? Y con el pensamiento tuyo es el que nos hunde como país, porque vivís de espalda a la reducción de presupuesto. Perdón, discúlpeme, usted está negando la transformación que se genera con la política y eso me parece peligrosísimo. Sí, nos empobreció a todos. Nos empobreció a todos. Marcos Peña no representa la política de este gobierno. ¿No? ¿A qué representa? Caballero, Seguro que un economista no. Caballero. Porque una bestia que hizo esto, yo lo saco pero a patadas en el traste. Caballero, Pero Mauro, ¿cómo que no? ¿Pero qué representa? Pero perdónenme. A ver, el señor es humorista. El señor es humorista. El señor es un humor bárbaro. Perdónenme, usted parece más un humorista que yo. No, Discúlpeme. pero las pelotudeces que decís, ¿lo que querés que te diga? Pero mire, yo me comporto correctamente y no lo estoy insultando. Así que le pido permiso. Pero es que estás ofendiendo a la ley de la gravedad por poco. Acabamos de describir una Entró situación. muy arriba igual. Acabamos de describir. Pero vos escuchaste lo que dijo. Acabamos de describir una situación. Pero ¿cómo haces para dialogar con un irracional? Tranquilo. El señor te dice que 2 más 2 es 57.840. Por favor, la señorita ganadora del Grammy no lo puede creer. A ver. Sí, no, a mí me dijeron que venía el show más dinámico y picante de debate de la Argentina. no, Ahora veo por qué, ahora sí, veo por qué. sí. Pero yo les quiero decir una cosa, a todos ustedes acá en el show y a los que están en su casa y a vos, Santi. Sí, por favor. Yo viajo mucho, yo vengo de lejos y soy argentina. ¿De qué lugar? Soy de La Plata. De La Plata. Sí. Y la verdad es que, visto desde lejos... ¿Vos te fuiste en el año 2001, en plena crisis? Pasé 2 años desempleada y en el 2003 me fui. 2003. Me gradué en el 2001 con una maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. Y lo que pasó, que les quiero decir a todos ustedes, me encanta la pasión con la que discuten, así somos los argentinos realmente, pero visto de lejos, la grieta que nos separa a nosotros los argentinos, ¿saben qué? No es tan grande. Nosotros no tenemos divisiones raciales, religiosas, catástrofes naturales, problemas que en otros países, sobrevivir una herencia en la cual hubo una esclavitud. Entonces, la grieta que tenemos nosotros en Argentina se define con una pregunta. ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Yo vivo en Estados Unidos, donde hay otra grieta, y es más profunda y más cruel. Porque la grieta que hay en Estados Unidos ahora mismo con Trump es ¿quién se merece ser parte de este país? A ver, mostrame tu color de piel, a ver, mostrame tu herencia cultural. Es cierto lo que decís, Gaby. Sí. Una persona el otro día que viaja mucho por el mundo, una persona muy inteligente, me dijo más o menos lo mismo. Dice, en la Argentina tenemos muchos problemas, pero no crean que es el único lugar del mundo donde pasan cosas tremendamente graves en países desarrollados con economías mucho más estables que la nuestra. Ahora, el tema es cómo vamos a hacer para resolver lo que nos pasa. Grieta que es funcional a ambos bandos políticos, ¿no? Bueno, en eso coincidimos. Pero me permitás decir Sí, algo por de favor. eso. Yo estaba diciendo, tenemos un problema. Lo primero que tengo que decir es estar de claro entre todos, tenemos un problema. El problema es que no tenemos plata para pagar lo que estamos gastando. Ahora tenemos la última bala. La última bala es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Es bueno o malo? Es muy simple. Si no viene el Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer un ajuste de golpe porque no vas a tener plata para pagar lo que estamos pagando. Pero Agustín, después Está del bien, fondo... pero no es el perdón, Fondo después del Monetario fondo, Internacional el que ajuste lo va a vamos venir tener que acá. hacer. Chicos, por favor, sí. El ajuste, en ¿Puedo algún decir algo? momento, también tenemos que definir como sociedad, más allá quien sea presidente, porque algún día tendrá que venir un presidente que no piense en la reelección o formar parte Pero es que de a un eso voy. bronce, Si me para dejas- que haga las transformaciones, porque ¿cuándo vamos a hacer eso? Absolutamente. Entonces lo que yo digo es Siempre la estamos igual. última bala que nos da el fondo es para hacer una transformación de todas las reformas estructurales que requiere la Argentina sin demasiado costo social. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la reforma del Laboral. Estado, la reforma laboral, tenemos que hacer la reforma impositiva. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Solamente la isla de Comoros
pagan más impuestos las empresas que en Argentina. ¿Por qué no viene una lluvia de inversiones? Porque los estafamos. Es inviable. Obvio. A ver, ¿cómo ¿No? le vas a Samir? Entonces, Buenas noches. Hace obvio. mucho que ¿Cómo no le va? está acá en el programa. Mire, tenemos un problema que son las LEVAC hoy. Lo principal son las LEVAC. Hace 10 días venimos hablando cómo pagamos las LEVAC. ¿Quiénes son los tenedores de las LEVAC? Fondos buitres, los bancos. Los bancos que pusieron inclusive hasta el 40%. En el mundo los intereses son el 2% o el 3%. Claro, porque no Acá tienen vienen y inflación. cobran el 40%. Bueno, es un riesgo que tienen que tener. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le vamos a pedir plata al fondo para pagarle a los fondos buitres, a los bancos. No, no hay que pedirle al fondo, porque el fondo, ¿qué? Es más perjudicar a los de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Hagámosle un pagadiós a las LEVAC El con un default, pago a como 10 años, con un pago a 10 años, con un bono, con lo mismo que nos va a cobrar Van a a venir todas las nosotros. inversiones de afuera. Con lo mismo, No, claro, en el 2002 no fue bárbaro con el con los default. mismos- No fue bárbaro con el con los default. mismos intereses que nos cobra el fondo a nosotros. Se ríe, Mile, con le lo que dice hacemos un usted. bono. Pero déjame Sí, terminar, sí, por sí, favor. sí, No, pero me deja A ver, decir por- una nota de a ver, color, por solo favor, una nota. déjele terminar, sí. No me deja terminar. Nosotros le debemos al fondo, debemos las LEVAC. Si ya lo estamos debiendo, vamos a pedir plata para pagar las LEVAC, no pidamos al fondo, no traigamos. Ya al que le debemos, démosles un bono a 10 años, que son los bancos, no necesitan la plata. Tiene la Formemos, gente la LEVAC, formemos, ¿de qué formemos una hablamos? comisión. El 70% de las LEVAC están en manos de la Formemos gente. fondo de inversión bueno, de los Tranquilo, bancos. tranquilo, por favor, tranquilo, aparte es muy pasional. Estos son sí. 876, No, me pero, parece. 876 Por son, favor, por favor. No, evidentemente. pero no puede Por favor, decir por lo favor, de la déjelo LEVAC. terminar al señor, sí, adelante. Ya cobraste vos, sí, ya No cobraste. cobré, pero ya no- cobraste no te vos. autoriza hoy a es decir 15, nada. hoy es día 15, ya cobraste. Aguantate con tu silencio. ¿Por qué me voy a aguantar con mi silencio de Un ignorancia? segundo, pero trabaja un día para la No, gente. pero no podés, Ya cobrá, vos no ya podés cobrá. mentir a la gente como le estás Este mes mintiendo. ya cobraste vos, ya cobraste. No. Hoy es Santiago, 15. tranquilo, Vos me Samir, conocés, dame- ya renovó, tranquilo, ya renovó. tranquilo, Bueno, Alberto. vos me Sí, por conocés. favor, cuidado porque sí. Se mete un derechazo Hacemos bien el hecho. Por favor, por favor. Bueno, nosotros estamos debiendo muchísimo, 60, 70 mil millones de dólares. Queremos pedirle al fondo para pagarle a estos tipos. Si ya la están acá con la timba. Aparte, el que viene a poner la plata al 40%, cuando la plata en el mundo vale el 3%, sabe que corre riesgo. Hagámosles un bono, paguémosle, formemos una comisión. Un vale por, un vale por. Usted trabaja con Formemos una Rodríguez Sá, ¿no? comisión, formemos una comisión para todos aquellos que realmente necesitan, son jubilados y qué sé yo, y a esos paguémosle. Y no traigamos al fondo, porque traer al fondo sabemos lo que es más perjudicar a los de abajo. Hoy en la provincia ya está el trueque. Ya está el trueque. Gente que no tiene trabajo. El mismo jefe de policía dijo, mirá, el terrorismo que hay es por la falta de comida que hay. Y lo avaló el jefe de policía de la capital. El problema que tenemos de la gran seguridad es ese. La gente no tiene trabajo, están echando gente de todos lados. Nos estamos preocupando por las LEVAC y no nos preocupamos porque no puede comer. Las mujeres, perdóneme, las mujeres en la matanza, perdóneme, las mujeres en la matanza todos los sábados traen los chicos porque los hombres ya desertaron. 4 o 5 chicos tiran en las plazas, tiran una sábana, algo así, y están en el trueque para comer. Sí, Mira, lo que por pasa favor, es que lo que está por diciendo favor, es muy no, grave por lo que está favor, diciendo. por favor, sí. Default, a ver, default tuvimos en el 2002. No es default. Ese A ver, fue, es default. el fue default. Paga Fue Dios. default. Es Cayó. paga Dios. Fue la Paga caída Dios. más fuerte de la historia argentina, generó un desastre el default del 2002. También estuvimos durante toda la década del 80 en default. O sea, la pasamos tremendamente mal. Ese es el primer punto. Con lo cual, lo que propone, digamos, Samid, es peor que tirarle un piromaníaco a un incendio. O sea, es peor que Nerón. O sea, digamos, multiplicaría a los pobres en escala de escalofriante. Y además nadie invertiría más un mango. con el fondo pará, viniendo, pará, digamos, con el vos fondo ya viniendo acá hablamos, van a estar ya bien los hablamos. pobres. Y lo otro, que me encanta el punto que hace la periodista, pero nosotros sí tenemos una grieta y es la grieta más violenta de todas que existe en todas partes, pero en ningún lado como acá. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. ¿Sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que remar ¿Quiénes más son los para- parásitos? Claro. Los políticos, Acá la hay corporación parásitos. política, No, exacto. no, Ustedes sí, ustedes son los no, parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. Lo confunde con... ¿Te referís a mí, Javier? También, Diputado, obvio, diputado. Daniel. Ah, muy bien, Javier, gracias, Diputado, gracias, Javier. diputado.
Los políticos acá, digamos, A son ver, de que lo le va a peor. contestar, le dijo responda el Parásito. Sí. político. A ver, diputado, por favor. Bueno, la verdad que habría que preguntarle a Javier qué haría él, porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de Vivo dando pero mi programa nunca económico. tuviste un rol para resolver nada, porque lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Y Bueno, tirar esa es la títulos, típica Javier. que dicen ustedes. Javier, o sea, hay un montón de propuestas nunca que le tuviste hice. no Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, Mentira, Javier, ni un mentira. Yo comercio, propuse un montón de Javier. cosas. Lo que Entonces, pasa es que ustedes, la realidad, si no es Javi, las que les gustan a ustedes, Javi, que les pasa la Javi, plata por sus porosas la manos, realidad- no les gusta. A ver, Ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. Somos Sí, un país. la responsabilidad que somos tenés, un mirá país. el desastre que está llevando el país, dale. Esa es la ¿Podemos hablar de responsabilidad. las Cuando propuestas? el Javier, discurso del Javier, gradualismo, Javier. dale. Esa es la Javier. responsabilidad tuya. Por Mira, favor. Javier. Sí. Vení, un minuto. Nunca. Déjame agarrar un poco fuiste de... Dale, dale. de dirigir nada. gracias. Lo único que Minuto. haces Pero es digamos, venir o sea, acá mirá a que hablar mal de si la eso es una política. falacia, eso no Te quiere decir gusta- que lo que vos a ver, estás a ver, haciendo estamos está todos, mal. estamos todos. O sea, lo que vos ¿De qué estás haciendo laburás? está mal. ¿De qué laburás? Yo, digamos, o sea, Laburás trabajo en una comunicador. empresa. trabajo en una Sí, empresa. señores, pará. Yo les quiero decir que el Grammy debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepase la Armá un revolea. partido político. Tenés la mano, Javi, por presentate a favor. las Pará, elecciones. Porque andá. seguro que favor, ustedes los chicos, políticos la chicos, tienen andá, revelada. por favor. Al partido de los Ustedes son políticos, los presentate a únicos que elecciones. progresan. Milei, Después resolverán Milei, los problemas. el tema es que no se entiende. Pará, creo que A todo... ver, estamos los que laburamos, sí, Es y generamos cierto, riqueza. Yo vos no te vi Están los laburar parásitos nunca. como ellos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, a vos no punto. te vi laburar Bueno, nunca. pero Lo acá único después que te veo llevan acá. te ves A vos y no te te vi cuento cómo laburar se genera nunca. riqueza. Diputado, tranquilo. Parásito. Tranquilo. Parásito. A vos no te vi Porque vos laburar no nunca, viviste la Javier. política, inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces Vos es viviste gritar en los siempre la programas. política, inútil. Lo único que haces es gritar en los Dale. programas. Chupasangre. Es lo único Vivís que del haces. Allá no pasa eso en Estados Vivís Unidos. del contribuyente. Basta, No, por favor. Vamos a ordenar. Está todo cortado. A ver. Un médico a la derecha. Por favor. Tranquilo, sin palabras. Pará. El tema es el siguiente. Por favor. A ver, diputado, ya voy. Parásito Un como médico vos. al día de la izquierda, por favor. Profesional de Ciencias Económicas. Pero Vamos, si Javier, digamos, o sea, vamos, ¿cuánto Javier. que es economista? Vamos, no laburaste Disculpame, nunca, ¿sabés qué? Javier. Di una conferencia hace No poco del laburaste Consejo Profesional, nunca. inútil. Lo único que Dale, te estás argentino. hablando. Javier, di una conferencia hace poco Por ahí, favor, parásito, dale. no. El tema es el siguiente. Por culpa de Vamos, estos tipos, pero eso para es un por minuto. Por culpa como Creo que lo todos que intenta. hablan, A ver, que no diputado. hacen que nada, generamos riqueza. que no se Los que involucra. generan riqueza, ¿A dónde que generaste ustedes, riqueza? ¿A dónde? inútiles, Contale. parásitos. A ver, Contale a la tranquilo, gente qué tranquilo, riqueza pagamos a generaste. ustedes. Tranquilo. Contale a la gente, Nosotros a ver, somos los que riqueza- pagamos a ustedes. Tranquilo, Contale a la gente. te Dale, brotás. contale a la Escuchá, gente qué riqueza un generaste. minuto, Dale, diputado, por favor, con respeto, señores, por favor. Me parece Es que... la falta de respeto, es como nos afanan con los impuestos. Basta, Es la prisión fiscal basta, más alta del mundo. basta. Para tener estos políticos de mierda que nos hunden. Vamos, eso es robo. A ver, el tema es el siguiente. Regalados son caros. A ver, por favor. Regalados son caros. Basta. Un Milei. nervocal para este muchacho, por Nunca ha favor. pasado esto. Pará. Lo que intenta, me parece que expresar con su manera, Milei, es que es cierto que hay una clase Metafórico, dirigente, yo ayer decía más o menos lo mismo de una manera un poco más civilizada. Es cierto, sin puntualizar porque hay gente muy valiosa, no hay que generalizar, lo que ya todos sabemos, pero es cierto que la política nos debe respuestas. Tenemos uno de los países que más tributan en el mundo y hace muchísimos años que convivimos con un nivel de inflación y de pobreza que son prácticamente únicos en el mundo. Hay gente, repito, que ha hecho las cosas relativamente bien, hay gente con mejor gestión que otra, pero a grandes rasgos la política tiene muchas respuestas para darnos. Diputado, sin puntualizar y sin generalizar porque no está bien. Yo no lo quiero hacer puntual con usted, pero No, por usted está de acuerdo supuesto, que yo no lo tomo los como- números son no lo alarmantes, tomo- diputado. Aparte, no lo tomo como algo personal, he discutido muchísimas veces con Javier, sé cómo piensa, no coincido en nada. Estoy en las antípodas de todo lo que piensa él, desde la política, de la economía, pero lo que digo es que es muy fácil criticar sin involucrarse. Lo que tiene que hacer él, si critica tanto, es que se involucre. Eso dijo que Cristina participe, Kirchner, que milite. forme un partido y que Pero- gane las pero, elecciones. y si no quiere hacer un partido, que se meta en un partido. Bueno, se él meta en habla un de su partido, lugar como participa. economista, sí, Sí, ¿no? pero es muy fácil decir, esto es culpa de la política. Mira, es culpa de un montón No de es cosas. fácil cuando uno paga la mitad de lo que muy gana en fácil. impuestos. No, todos ¿eh? la pagamos, por supuesto, yo también la Por pago. eso, y así debe seguramente. ser, pero uno Obviamente, que me parece espera que resultados, hay un montón sí. de cosas para hacer una evaluación de lo que digo, creo que las turbulencias como las de ahora Coincido. son para Hay- hacer evaluaciones. total. Son oportunidades, no son oportunidades de pensar
seguramente hay que escuchar más a la gente, por supuesto son cosas que hay que hacer, hay que mejorar la comunicación. También hay que pensar, digamos, de este momento, corregir el tipo de cambio nos va a ayudar a mejorar la promoción de las exportaciones. Tenemos un déficit comercial muy importante y esto tiene que ver con que tenemos un problema con las exportaciones. Esperemos que esta modificación del tipo de cambio ayude a mejorarlo, pero también tenemos que pensar qué pasa con las importaciones y en ese marco, bueno, estos días hubo apoyo de muchos países justamente que mandaron apoyo. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para cuando nosotros de alguna manera analizamos qué pasa con las impos que recibimos. También analizar, hoy Marcos Peña anunció un gran acuerdo nacional. Bueno, me parece que es una buena posibilidad para debatir y dialogar. Mira, el tema de juntarnos es un buen ejemplo. ¿Sabés dónde lo estamos dando? En el debate del aborto, por ejemplo. Nosotros el debate del aborto lo estamos haciendo de una manera transversal. Perdón, ajustarse. Ajustarse. Bueno, por supuesto. A ver, señoras. Seguramente. Bien. Yo creo que el gobierno con esta crisis cambiaria ha intentado sincerarse en algún punto. Mario Quintana dijo, la meta de inflación ya sabíamos que era incumplible. Lo que no nos dijo es que con esa meta de inflación nos plancharon las paritarias al 15%. El gobierno quiere llamar a un gran acuerdo nacional, decía Daniel. Es cierto, espero que convoque a los trabajadores. Llamó a los empresarios, se reunió con los legisladores, con los gobernadores y los trabajadores no están en la mesa todavía. ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Los sindicalistas? Bueno, tiene que llamar a los sindicalistas, claro Sin está, duda, a todas las centrales sindicales. Hay algunos que dan miedo, sí, a todas las centrales sindicales. Santiago, porque si no se hace con todos, si no se hace con todos no se va a poder hacer. Sí, totalmente, coincido. No se va a poder hacer. Hay que citar a todos. El gobierno entendió que tiene que hacer política. Concertar. Por eso Monzó está en la mesa, por eso volvió Sanz. Ya las reformas, mira, un alto integrante de Cambiemos el año pasado me decía, para mayo tenemos que tener hechas todas las reformas. La laboral, la tributaria. Ahora. Para mayo tenían que estar terminadas. Era el plan. Claro. No pudieron, porque no hay política y porque ninguna reforma se hace si la querés hacer solo y porque entras en una especie de soberbia que crees que ya te ganaste hasta el 2023. Entonces el gobierno cayó en esa cuestión. Y me parece que Javier decía una victoria a lo pirro. Creo entenderte, Javier, porque las LEVACs se postergaron un mes a 40%, renovaron a 40% por un mes. En un mes estamos en el Mundial. Quizás nos distraemos bastante y no nos acordamos de lo que quiere decir las LEVACs. Si vos dijiste dólar a futuro, te pregunto, ¿a cuánto se vendió dólar a futuro? ¿A qué precio? No tengo el dato. 33 pesos. 33 pesos. No, 25.60. Esto dejando hablar que escribo y lo firmo. Pará, no podemos tirar. Pardo. Se vendió a 25.60 el dólar futuro y muchos quedaron empamados porque se bajó un peso, estaban todos vendidos a fin de mes y el Banco Central era el que compraba. Pero la diferencia estamos hablando de centavos. Entonces no podemos tirar una cifra de 33 pesos porque el dólar futuro es el dólar presente más la tasa de interés a fin de mes. Así se fija el dólar. A ver, quiero ver más de la charla entre María Eugenia Vidal y Lilita Carrió hace horas nada más. Esto dijeron.